Un bisturí para sanar y para cortar. Mi historia de traición y venganza. Me llamo Rosa, soy doctora y trabajo en el Hospital Vitarte, y puedo decir con certeza que el trabajo en el hospital es menos caótico comparado con el infierno que vivo en la casa de mi esposo, Marcelo. Hubo un tiempo en que nuestro matrimonio fue un lugar lleno de luz, repleto de carcajadas compartidas, y de sueños soñados al mismo tiempo, como cualquier pareja recién casada. Pero ese brillo, casi sin darme cuenta, empezó a apagarse. Las cosas fueron cambiando poco a poco, como una enfermedad que no muestra síntomas al principio, hasta que un día te das cuenta de que algo anda muy mal. En el hospital, yo era una cirujana muy respetada. Mi tiempo estaba completamente absorbido por la intensidad del trabajo. No había hora, ni reloj, que no estuviera marcado por alguna urgencia, porque una simple decisión errónea podía significar la diferencia entre la vida o la muerte del paciente. En ese caos ordenado, yo encontraba un tipo de paz. Era un lugar que me protegía. En el hospital, yo podía concentrarme en salvar a otros, y por unos instantes, podía dejar de pensar en lo que estaba pasando con mi vida marital. Se preguntarán, ¿cómo conocí a mi esposo? Nuestro encuentro fue algo único. Era mi primer día en el hospital, contratada como cirujana, y precisamente en ese día, ocurrió un accidente automovilístico. Vi cómo le traspasaba un tubo de metal por todo su pecho al paciente. El ambiente era un caos total, y de repente, él llegó. Tranquilizó todo el lugar. Hacía parecer que ver estos casos era su pan de cada día. Y esa fue mi primera impresión de él. Se podría decir que fue amor a primera vista. Por cierto, el paciente se recuperó por completo, solamente le quedó como secuela, una cicatriz. Se sentía inseguro por esa cicatriz y para aumentar su autoestima le decíamos que era una marca de guerra. Y así fue como conocí a mi esposo. Lastimosamente, el tiempo cambia las cosas y también a las personas, y mi esposo no fue la excepción. Marcelo, ya no era ese hombre cálido, divertido, atento, del que me enamoré. Ahora, parecía estar siempre lejos, como si una parte de él se hubiera ido a otro lugar, del que no quería regresar. Se quedaba hasta tarde en su oficina, hablaba en voz baja por teléfono, como si creyera que yo no notaría la diferencia. Pero yo la notaba. Aunque no quería aceptarlo, algo en mí sabía que la distancia entre nosotros no era solo emocional. Y entonces, llegó el día, ese maldito día. Salía del trabajo, y de repente me llega un mensaje de un número desconocido. Abro el mensaje, y vi una foto que lo cambió todo. No era solo una foto. Era una herida. Una herida tan profunda, que si estuviera en cirugía ahorita mismo, me pasaría horas drenando la sangre que saldría. Los días después de aquel mensaje fueron aún más agotadores. Me sumergí aún más en el trabajo, como si trabajar más pudiera apagar el dolor que sentía. Caminaba por los pasillos llenos de sonidos de monitores, de pacientes luchando por su vida, de médicos corriendo de un lado a otro. Allí me escondía. Me refugiaba en esa rutina frenética. Hacía mi trabajo con precisión, saludaba a colegas, atendía pacientes, todo con una máscara de serenidad. Pero por dentro, me estaba desangrando. En casa, el ambiente era otro. Pesado. Lleno de silencios. Las conversaciones con Marcelo se llenaban de pausas interminables, de palabras no dichas. Quería confrontarlo, exigirle respuestas, quería levantar la voz y soltar todo ese dolor contenido. Pero el miedo me detenía. Un miedo paralizante, miedo a saber la verdad. A enfrentar lo que esa verdad significaba para nuestro matrimonio, para la vida que habíamos construido juntos. Y lo peor fue que, en el hospital, ese lugar que antes me daba calma, empezó a reflejarme cosas que no quería ver. Era como si cada rincón del hospital se hubiera convertido en un espejo de mi vida, desordenado por dentro, pero funcional por fuera. Como tantas veces me tocó lidiar con diagnósticos complejos, supe que también tendría que enfrentar el mío propio, la verdad sobre lo que quedaba de mi relación. Y sí, daba miedo. Mucho miedo. Porque cuando una cura empieza, también empieza el dolor. Pero entendí que toda sanación, incluso la emocional, solo puede ocurrir cuando te atreves a mirar de frente lo que duele.
Así que seguí caminando por esos pasillos, día tras día, cargando no solo la esperanza de mis pacientes, sino también el peso de mi propia tristeza. Aprendí a sostener ese peso, con la misma precisión con la que se sostiene un bisturí. Y en ese proceso silencioso de seguir adelante, descubrí dentro de mí una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. No era solo la fuerza de ser cirujana. Era algo más profundo. Era la fuerza de ser mujer, de ser humana, de estar de pie, aun cuando el amor que una vez la sostenía, comenzaba a desmoronarse. Recuerdo muy bien la noche en que todo se confirmó. Aquella noche en que la traición dejó de ser sospecha, para convertirse en verdad. Había salido tarde del hospital. Esa noche, como tantas otras, el trabajo me había exigido todo lo que tenía. Afuera, la ciudad ya estaba oscura y fría. Yo solo pensaba en la verdad que me esperaba en casa. Pensé en comprar algo para cenar antes de llegar a casa. No por hambre, sino por alargar todo el tiempo posible, para no llegar a ese apartamento vacío. Mientras conducía por el tráfico de la noche, mi teléfono vibró. Esperaba que fuera Marcelo, con otra excusa, una reunión de último minuto, una cena con clientes, cualquier cosa. Pero no. No era su número. Era un número desconocido. Me ganó la curiosidad por saber qué es lo que me enviaron en el mensaje. Por eso abrí el mensaje, en el siguiente semáforo rojo. La imagen tardó en cargar. Píxel a píxel, apareció en la pantalla. Como si el destino quisiera alargar la tortura. Y allí estaba él. Marcelo, no había duda que era él. Estaba con una mujer del hospital, específicamente una enfermera. En la imagen podía ver cómo su mano descansaba en el pecho de ella. Ambos reían, esa risa que una vez fue mía, ahora congelada con otra. Debajo de la foto, había solamente 2 palabras. Pero esas 2 palabras, dolieron más que una herida abierta. Lo siento. Me quedé mirando la pantalla sin reaccionar. El semáforo cambió a verde. Los autos detrás de mí empezaron a tocar la bocina, y por allí escuché un «arranca», pues, no tengo todo el día. Volví en mí, pisé el acelerador, y seguí manejando con la mente en otro lugar. La imagen se había quedado grabada en mi memoria. Al llegar al apartamento, todo estaba en silencio. Solo se oía el sonido bajo del refrigerador y, a lo lejos, los ecos de la ciudad. Me senté en la mesa de la cocina, con el teléfono frente a mí, como si fuera una prueba en un juicio. Las preguntas comenzaron a correr por mi cabeza, escenarios, justificaciones. Pero ninguna respuesta podía borrar esa foto. Era lo que era, una verdad que no se podía deshacer. Empecé como loca a buscar más pruebas, busqué en su escritorio, en sus documentos y no encontré nada. Hasta que busqué en el ropero y vi algo inusual en su traje, era un papel. Un recibo, lo abrí sin pensar mucho. Era de un hotel con fecha de reservación para hoy día en la noche, y cabe la sorpresa que el recibo está a nombre de Marcelo. Sentí que el piso se me movía. No era solo un recibo. Era la confirmación de que mi esposo salía con alguien más. Y eso no era todo. Atrás del recibo había una nota escrita a mano y estaba decorado con un beso labial. Habitación 4002. No llegues tarde, cariño. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Era una promesa íntima escrita con trazo dulce y traicionero. Actualización 1. Eso fue el sonido que rondaba por mi cabeza. Y en mi mano arrugada de tanto apretarla, sostenía la prueba que me congelaba el alma, un recibo de hotel. No cualquier papel, no cualquier nombre. Ahí estaba claro y cruel, el nombre de mi esposo, clavándose en mí como un puñal con tinta. Dentro de mí, una tormenta se desataba. Celos intensos, fieros, como cuchillos al rojo vivo se enredaban en mis entrañas. No podía evitarlo, mi mente se llenaba de las peores escenas, me los imaginaba riendo, me los imaginaba tocándose, me imaginaba a Marcelo besando a esa mujer, inclinándose hacia ella, y haciendo cosas que antes solo hacía conmigo. Cada caricia, cada mirada, era una puñalada. Me preguntaba, ¿y si esa fragancia extraña en su camisa que a veces notaba, no era un accidente, sino una señal?
Entonces, algo cambió dentro de mí. Creció una furia, como acero que se forja en la desesperación. Mis manos temblaban al tomar las llaves del auto. No eran solo movimientos, eran impulsos nacidos del dolor y la ira. Prendí el motor del carro y conduje directamente hacia el hotel, para poder enfrentar al hombre que me había traicionado. Y entonces vi el hotel. Alto, imponente, elegante. Como una sombra burlona que reflejaba mis miedos más profundos. Aparqué con manos que apenas podían sostener el volante. Me obligué a salir, aunque mis piernas eran de papel. Cada paso hacia la entrada, se sentía como una guerra entre mi dignidad y mi corazón roto. Busqué entre todas las habitaciones y pude encontrar la dichosa habitación 4002. Tomé un respiro profundo, y crucé la puerta. Lo que vi al cruzarlas me arrebató el aliento en un instante. Allí estaba él. Bañado por una luz cálida que no merecía, con el brazo descansando sobre los hombros de esa mujer hermosa. Su risa, su maldita risa, no era la de un hombre arrepentido. Era la de alguien que vivía libremente sin culpa. Una carcajada que se clavó como un cuchillo en mi corazón abierto. Los celos hasta ese momento latente, estallaron. Se convirtieron en una bestia viva, salvaje, que rugía dentro de mí y borraba cualquier pensamiento lógico. Esto no era un malentendido. No era una escena de película malinterpretada. Era real, una traición tan brutal como indiscutible. Y yo no iba a enfrentarla con palabras tranquilas. Mi defensa no sería la razón, sino la furia encendida de un amor hecho pedazos. Las lágrimas me nublaban la vista cuando, sin pensar, crucé el vestíbulo. Mis emociones me guiaban, me impulsaban. Y sin titubeos, con una mezcla de rabia y desolación, le di una bofetada firme en el rostro a la mujer. Ni siquiera escuché los gritos de Marcelo detrás de mí. No me importaban, corrí, con el corazón hecho cenizas directo hacia el auto. Subí, cerré la puerta con fuerza, y arranqué. Todo lo que quería era desaparecer. Volver a casa, recoger mis cosas y marcharme para siempre, dejar atrás el sueño roto de una vida juntos. Pero el destino tenía otros planes. Planes crueles. De repente, algo falló. Los frenos simplemente no respondieron. El control se esfumó. El auto giró, patinó, se deslizó, y se estrelló contra la valla de la carretera. El golpe fue brutal. Y el silencio que vino después fue aterrador. Nada se movía, solo ese eco sordo, mientras el mundo se detenía. A lo lejos, apenas perceptible, una sirena rompía la quietud. En ese instante, imágenes pasaron por mi mente como una película acelerada. Recuerdos felices, risas compartidas, promesas susurradas. Y la imagen de Marcelo, de rodillas, pronunciando votos que ahora parecían mentiras. Mis ojos se cerraron, y di un parpadeo largo y pesado. Y me pregunté a mí misma. ¿Era este el final? Actualización 2. Pasaron 6 meses desde aquella noche que cambió todo, medio año desde que me hundí en ese sueño profundo. Cuando por fin abrí los ojos, no reconocí el lugar, estaba en una habitación desconocida. A mi lado, un rostro familiar, Clara, mi amiga de toda la vida, mi compañera desde la secundaria, más de una década de amistad nos unía. Sus ojos se llenaron de alivio al verme despertar, pero había algo más en su mirada, algo que no decía en voz alta. Se disculpó por un momento para atender una llamada, y al regresar, respiró hondo y me dijo que necesitaba contarme lo que había ocurrido después del accidente. Lo hizo con cuidado, como si cada palabra pudiera herirme más que el golpe del choque, y tenía razón. Marcelo, ese hombre al que había amado sin medida, me había seguido en su auto esa noche. No estaba solo, a su lado iba ella, la mujer del hotel. Reían, hablaban como si nada hubiese pasado, como si yo no existiera. Vieron el accidente y lo presenciaron todo. Y él, solo se quedó allí, observando desde lejos. Llamó a una ambulancia, sí, pero no se acercó, no corrió, no gritó mi nombre. Fue un último acto de frialdad, como si quisiera borrar cualquier vínculo, y luego, simplemente se fue. Como si yo no fuera nadie. La policía le mostró a Clara
las imágenes del accidente captadas por la cámara del tablero de mi auto. Pruebas dolorosas, pero la historia no termina ahí. Mientras yo estaba en coma, Marcelo siguió con su vida como si nada, se fue de vacaciones con ella, celebraron, rieron y peor aún, usó todo mi dinero. Todos mis ahorros, para poder comprarse un apartamento de lujo. Me dejó en la oscuridad, en el abandono, mientras ellos disfrutaban del fruto de mi trabajo. Pero la vida da giros. Y a veces, los más inesperados. En una reunión, llena de rostros sorprendidos, murmullos y miradas incrédulas, aparecí, con la cabeza en alto. Mientras Marcelo, nervioso, se aferraba a Micaela. Quizá, solo quizá, había algo de amor verdadero en su mirada, pero eso no me importaba. Porque la traición lo cubría todo, y lo único que obtuve fue su silencio. No hubo disculpas, no hubo remordimiento, solo ese vacío ensordecedor que confirmaba todo. Esa misma noche, Marcelo apareció en mi puerta. Ya no era el mismo, su arrogancia había desaparecido, lo que vi fue a un hombre roto, desesperado, pero no por mí. Me amenazó, quería que me alejara de Micaela. A pesar de todo, aún se atrevía a intentar controlarme, a dictarme qué es lo que podía o no hacer. Su audacia era una bofetada más, pero yo ya no era la misma mujer que él había destruido. Finalicé el divorcio lo antes posible, lo cerré con cada centavo que me correspondía. Nada más, nada menos. Y él y Micaela fueron rechazados en el hospital, la reputación que construyeron con mentiras se desmoronaba. Micaela estaba embarazada, y yo no pude evitar preguntarme, ¿cómo planeaba él cuidar de su nueva familia cuando todo a su alrededor se derrumbaba? Mi misión se volvió clara, observar cómo su mundo, ese que construyó sobre mi sufrimiento, colapsaba. Contraté a un investigador privado, alguien que siguiera cada paso de Marcelo. Y con palabras colocadas con cuidado, me aseguré de que no encontraran trabajo, ni en farmacias, ni en hospitales. Las semillas que sembraron dieron su fruto, y ahora, era su turno de cosechar. Cada día que pasaba, su vida se volvía más difícil. Era un castigo lento, para quienes confundieron el amor con conveniencia, y la confianza con una oportunidad para destruirme. La barriga de Micaela crecía día tras día, estirando la tela de sus vestidos, transformándose en un recordatorio constante del caos que ambos habían creado. Era imposible ignorarla, cada movimiento del bebé, cada gesto de ternura que Micaela tenía con su panza, parecía murmurarle a Marcelo. Esto es tu culpa. Esto es tu vida ahora. Ambos habían perdido su trabajo respetable, ese que le daba seguridad, respeto y rutina. Ahora, Marcelo estaba atrapado en una rutina de trabajos mal pagados, esporádicos, pesados. Cualquier cosa que le ofrecieran, él la tomaba por necesidad, no por elección. Terminaba cada jornada con los músculos agarrotados, las manos sucias y el cuerpo gritando por descanso. Pero aún así, apenas alcanzaba a cubrir las cuentas más urgentes, y con un hijo a punto de llegar, ese apenas ya no era suficiente. Entonces, una idea nueva se encendió dentro de mí, una furia aguda que necesitaba dirección, un deseo profundo de que sintiera, aunque fuera solo una parte, todo lo que yo había sentido. Se me ocurrió un plan calculado, con cada paso alimentado por la ira y una pizca de justicia. Contraté a un tipo alto, fuerte, de esos cuya sola presencia impone respeto. Su voz grave y poderosa sonaba como trueno en una caverna. Le pedí que fingiera ser un jefe de una propiedad privada que necesitaba un jardinero con urgencia, alguien dispuesto a sudar. Cuando Marcelo llegó a la entrevista, su rostro reflejaba la esperanza. Tenía el cabello un poco más largo, ojeras más profundas y la espalda encorvada por el peso de las deudas, pero esa chispa en sus ojos era inconfundible. Se aferró al trabajo como un náufrago a una tabla en el océano. Aceptó todo, no pidió detalles, no hizo preguntas. Lo necesitaba tanto que no vio lo evidente, que detrás de ese trabajo estaba yo, dirigiendo los hilos de su miseria. Y sí, lo admito, me hizo sentir bien, me imaginaba a Marcelo bajo el sol abrasador, con el sudor empapándole la camisa, con la espalda doblada, lamentando cada decisión que lo llevó hasta allí. Me deleitaba con la idea de que cada dolor en sus músculos, era una pequeña dosis del karma que tanto había tardado en llegarle. Pero el destino, a veces, se burla de nosotros.
Porque Marcelo no se quejó, no abandonó, no maldijo su suerte. Hacía todo el trabajo que le daban, sin importar cuán agotador o humillante fuera, y lo hacía con la tenacidad de un hombre que luchaba no por sí mismo, sino por lo que más amaba. Por su familia. Por el futuro de ese bebé que aún no nacía. El día del parto se acercaba y Marcelo quería sorprender a Micaela con un regalo bonito. Algo sencillo, pero significativo. Pero no tenía un centavo. Avergonzado, con las manos vacías y el orgullo tragado, fue a ver al jefe. Yo estaba allí. Disfrazada, lista para presenciar su caída de cerca. Cuando me vio, su mandíbula literalmente cayó. Sus ojos se abrieron como platos. El hombre que lo había entrevistado, mi actor contratado, lo saludó con una voz artificialmente alegre, llamándome la nueva anfitriona, como parte del teatro. Marcelo apenas podía hablar, su voz era tan baja que casi no se escuchaba cuando pidió un préstamo, aunque fuera pequeño. Algo para no llegar con las manos vacías a ese momento tan esperado. El falso jefe negó con la cabeza sin perder la sonrisa fingida. Tú recién empiezas, no puedes pedir préstamos. Fue entonces cuando lo entendió todo, su rostro cambió. Vi en él la comprensión. La suciedad en su ropa ya no importaba, ni el cansancio. Se volvió hacia mí, me miró como quien mira una verdad dolorosa, y me habló. No con rabia, no con súplica por sí mismo. Me habló con un temblor en la voz, que nacía del amor. Me rogó, por Micaela, por la mujer que había estado con él, apoyándolo, incluso cuando todo se había derrumbado. Lo vi derrumbarse, no físicamente, sino de una forma más profunda. Vi cómo el orgullo que alguna vez lo sostenía, se hacía pedazos ante mí, y sentí muchas cosas al mismo tiempo. Ira, satisfacción, y algo más. Algo incómodo, tal vez lástima. Tal vez la sombra de un recuerdo de lo que alguna vez fuimos. Mi plan de venganza meticuloso, preciso, implacable, se tambaleó. El día del nacimiento llegó y con él, una alegría inesperada llenó el hogar de Marcelo. Micaela dio a luz a un bebé saludable, un niño. Y ese pequeño, con sus manitos diminutas y su llanto fuerte, se convirtió en el nuevo sol de su vida. Marcelo, transformado, no se cansaba de sostenerlo, de mirarlo, de aprender a ser padre. Micaela, radiante con su nueva maternidad, sonreía más seguido, al menos, eso parecía desde fuera. Eran una familia perfecta, o eso querían mostrar, pero la felicidad cuando se construye sobre ruinas, no siempre dura. Actualización 3. Pasaron 6 meses. Y muchas cosas pasaron, no sé si alegrarme por esto o no. Aquí les escribo la continuación. Marcelo seguía haciendo lo imposible, trabajando sin descanso. Cada nuevo trabajo le dejaba el cuerpo más desgastado, pero el dinero seguía sin alcanzar. Y Micaela comenzó a cambiar. Ya no tenía paciencia, ya no sonreía con ternura. Comenzó a pasar más tiempo fuera, diciendo que necesitaba espacio, que necesitaba aire libre. Y allí, en la estación, conoció a alguien más. Un doctor simpático, encantador, alguien que parecía comprenderla, que le ofrecía una vida menos áspera, de lo que ya vivía hoy en día. Lo que empezó como conversaciones inocentes, se volvió algo más secreto. Miradas, citas a escondidas, algo más íntimo. Las promesas que Micaela le había hecho a Marcelo, de enfrentar todo juntos, de luchar por ese niño, se desvanecieron como humo. Y yo lo supe, no porque me lo contara alguien. Lo vi, lo confirmé y no me quedé con los brazos cruzados. Reuní pruebas, fotos, vídeos, conversaciones, todo. Y se lo envié a Marcelo. Lo empaqué todo en un sobre sin cartas, sin explicación, solo la verdad, cruda y brutal. Marcelo lo recibió mientras cuidaba al bebé. Estaba cantándole una canción suave cuando el paquete llegó, abrió el sobre y su mundo se vino abajo. Las imágenes lo dejaron sin aliento, los llantos del niño, quedaron sin consuelo mientras él caía de rodillas, aplastado por la traición. Se enfrentó a Micaela, su voz rota por la decepción, temblaba de dolor. Ella no lo negó, confesó todo, sin excusas, sin rodeos. Pero entonces, algo sorprendente ocurrió. Marcelo la perdonó.
Y me costó entenderlo. Me puse a pensar que tal vez el amor te hace estúpido y ciego. Tal vez fue la presencia del bebé en brazos, tal vez era el miedo de perder otra vez. La abrazó y le dijo que podían salir adelante, que todavía podían ser una familia feliz. Pero el destino tenía otros planes para Marcelo. Esa misma noche, Micaela se fue. No gritó, no discutió. Solo dejó una carta, una despedida escrita con tinta y culpa. No pidió que la buscaran, no dijo a dónde iba. Marcelo quedó solo y devastado. Arruinado emocional y económicamente, con un hijo en brazos y un futuro incierto. Hizo lo mejor que pudo, pero la vida no le tuvo piedad. Un día, el bebé enfermó. Una fiebre intensa lo consumió. Y Marcelo, sin dinero ni ayuda, no pudo hacer nada. Lo perdió. Perdió a su hijo, su corazón no pudo con tanto, ya no le quedaba nada. No tenía cómo pagar el funeral, las cuentas se acumulaban. La deuda conmigo, que seguía ahí como un parásito, lo asfixiaba lentamente. Su alma se quebraba cada día un poco más. La tristeza le arrancó la piel, lo convirtió en un espectro. Un hombre roto vagando por las calles, buscando a la familia que había perdido. Un reflejo de lo que alguna vez fue. Y así termina la historia de Marcelo. Un hombre que lo tuvo todo. Que lo perdió todo. Que se quedó con nada más que el eco de sus errores y el dolor de sus decisiones. Ahora dime tú, si estuvieran en el lugar de Rosa, ¿habrían hecho lo mismo? Déjame tu opinión aquí abajo, te estaré leyendo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima.